invitado. Bueno, veamos ahora entonces el siguiente panel de discusión en donde se hablará de esos procesos electorales en América Latina, en Venezuela, en Argentina, Perú y Guatemala, también la importancia que tendrán para este panorama geopolítico en la región. Buenas. Hola. ¿Cómo está? ¿Aló? Sí, vi la cosa, sí. Vi la cosa. Estuve viendo. Yo estaba viniendo para acá. Bueno, vamos a empezar. Pero no se oye bien. Vamos a empezar con Oye. el panel sobre elecciones, escenario político en América Latina. Bueno, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No es fácil seguir a Patricia Janiot, pero voy a hacer el esfuerzo. Bueno, en esta sesión creo que ya escuchamos una discusión, debate muy interesante sobre el contexto regional, desafíos en resolver conflictos, integración en el hemisferio. Y ahora vamos a aterrizar un poco sobre situaciones particulares en 4 países de la región, 4 casos específicos. Ya sabemos que el contexto regional económico es complicado, difícil por el decrecimiento, la tasa de crecimiento económico. Sabemos que hay desencanto ciudadana, todas las encuestas indican eso. Hay muchos precedentes con niveles de apoyo bastante bajo en muchos países. Hay un reclamo de ciudadanos en las calles cada día más, como dijo Marco Aurelio García, y hay, como dijo también él, hay cierto nivel de crisis política, si quiere llamarlo, pero también hay oportunidad. Está puesto a prueba las instituciones y liderazgo político en América Latina hoy día nunca. Así que ese es el contexto regional. También vale notar que en muchos países hemos visto hasta ahora bastante continuidad en líderes. En Brasil, Argentina por muchos años, en Venezuela por muchos años, en otros países también, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador. Y ahora estamos con estas 4 elecciones que vamos a hablar esta tarde, Guatemala, Argentina, Venezuela y Perú. Lo interesante es que hay perspectivas de cambio, que en los próximos meses se anticipa un cambio de tendencia política, o cuanto menos un fuerte desafío a los partidos que están en el poder. Eso es interesante. En Argentina y Venezuela, por ejemplo, ¿cuál sea el resultado de elecciones en Argentina en octubre, en Venezuela elecciones parlamentarias en diciembre? Se espera tal vez un inicio de una etapa distinta, nueva, en un escenario electoral un poco más competitivo, tal vez, que en los últimos años. En distinto grado, ambos países se enfrentan desafíos en el terreno económico que deberían abordarse después de las elecciones, tanto en Argentina como en Venezuela. En cambio, en Perú también se espera un cambio de signo político, pero no una modificación en la política económica. Y en el caso de Guatemala, que vamos a empezar ahorita, en particular es el impacto de las protestas ciudadanas impresionantes, creo que gran sorpresa para muchos analistas, contra la corrupción, que llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y el triunfo en la primera vuelta electoral del candidato Jimmy Morales. Bueno, para mirar estos casos específicos y también ver el contexto regional más amplio, panel de primer nivel
de lujo y lo voy a presentar en la orden que le voy a hacer las preguntas para tener esta conversación. Alfonso Quiñones es abogado, consultor internacional, profesor universitario en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. El embajador Quiñones trabajó 15 años aquí en Washington, un buen amigo por mucho tiempo, donde fue secretario para Relaciones Externas y antes secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo para el Desarrollo Integral. Previamente sirvió en el Servicio Exterior de Guatemala, donde fue representante permanente ante la OEA. Es un gran gusto ver a Alfonso nuevamente aquí en Washington, donde trabajamos mucho por muchos años. Sergio Berenstein, también un amigo por muchos años, no voy a decir cuántos años, pero Sergio es fundador y presidente de Berenstein, que es organización de consultoría y asesoramiento estratégico en Argentina. Sergio desempeña como también analista político y es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Fue cofundador y CEO de Policarquía Consultores. Él ha sido muy activo y lo veo mucho en televisión y comentando siempre sobre la situación en Argentina y otros temas también. Es un gran gusto tener a Sergio también con nosotros. De Venezuela estamos muy complacidos de tener con nosotros Vladimir Villegas, periodista, columnista del periódico Nacional en Venezuela. Conduce, como hemos escuchado, el programa de opinión Vladimir a la 1 en el canal Globovisión en este momento. Fue presidente de Venezolana de Televisión y previamente fue diputado también en el Congreso venezolano, embajador de Venezuela en Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía. Muchas gracias, Vladimir, por estar con nosotros también. Y por último, Rosemaría Palacios, abogada, analista política, periodista en el Perú. Escribe en el periódico La República, tiene un blog. También es conductora del programa en televisión en el mismo punto, en espacio 360. Y también fue directora y conductora del programa por muchos años de Prensa Libre. Rosemaría, encantado de tenerte con nosotros. Vamos a empezar, si podemos, con Alfonso, porque el tema de Guatemala ha sido realmente fascinante para todos nosotros. Tenemos un proceso electoral encaminado. La primera vuelta ya está concluida, la segunda vuelta viene en 25 de octubre. Sería interesante conocer su visión de ese proceso electoral. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo explica el resultado del domingo pasado en Guatemala? Creo que muy poca gente, por lo menos gente que yo conozco, esperaba un resultado así. ¿Qué podemos esperar de aquí hasta finales de octubre? ¿Qué factores va a determinar el resultado final? Y también alguna reflexión sobre todo ese proceso extraordinario de levantamiento en la calle, presión, papel de la comunidad internacional, renuncia del vicepresidente primero, después el presidente Otto Pérez. Muchos factores. Tal vez nos puede dar tu visión de cómo ves el proceso. Alfonso. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a la CAF. Es para mí un gran gusto estar acá y poder comentar sobre este proceso. El único problema es que tenemos muy poco tiempo y hay mucho que contar. Ustedes conocen la historia, pero si me preguntaran a mí, bueno, ¿cómo lo podría describir? Yo lo haría tal vez con una frase, un hashtag que se lanzó el día de ayer, que dice: esto apenas empieza. Y eso es lo que realmente aspiramos los guatemaltecos, que hemos visto con gran orgullo lo que ha venido sucediendo. A lo cual voy a hablar en breve. Ciertamente este proceso electoral es un proceso sorprendente, es un proceso sin precedentes por varios factores. El primero de ellos porque ocurrió. Imagínense ustedes, el presidente renuncia 2 días antes
y lo inician juicio en contra de él y va a la cárcel 2 días antes que sea. Y si vamos hacia atrás y analizamos todo lo que sucedió, realmente sorprende que hayamos llegado a ese nivel. Sorprende desde fuera. Si uno lo ve desde dentro y ve todos los factores que se movieron alrededor de esto, se da cuenta que las elecciones iban a suceder. Bien lo dijo el secretario general Almagro. La OEA, Comunidad Internacional, insistió que el proceso debería seguir porque era parte de ese proceso de ir avanzando en la solución de la coyuntura, algunos la llamaron crisis que estaba ocurriendo. El segundo elemento que creo que es importante es el nivel de participación, porque habían algunas personas que decían que si se llevaban a cabo las elecciones no iba a haber participación, y resulta que llegamos a más del 70% y ha sido la elección incluso con mayor participación, incluso que la que tuvimos primero en 1985 de Vinicio Cerezo. Algunos de ustedes lo recordarán, que fue la primera en la era democrática en Guatemala. Entonces tuvimos una altísima participación con un porcentaje de votos nulos y votos en blanco muy bajo, que era la otra premonición terrible que se había presentado de que iba a haber un porcentaje muy alto en cuanto a votos nulos por el descontento de la gente con la clase política y el proceso que se estaba dando. Y tercero, pues los resultados. Los resultados sí nos sorprendieron. Nos sorprendieron obviamente quién quedó de primer lugar, quién está en este momento en tercer lugar. Si uno veía las encuestas hace 4 o 5 meses, Jimmy Morales, que fue el candidato que sacó el mayor número de votos, no llegaba ni al margen de error en las encuestas. Mientras que el que en este momento está de tercer lugar, y no lo doy por hecho porque todavía no ha terminado el escrutinio, estaba muy adelante en las encuestas, en unos niveles del 40% de la intención de voto. Y todo esto se revirtió. Y se revirtió, ¿por qué? Yo creo que no podemos dejar de lado al hacer el análisis de la coyuntura que hizo parte de todo este proceso. Y esta coyuntura, actores principales. Y tal vez hay que partir por los actores del mismo gobierno. El expresidente Otto Pérez, la expresidenta, vicepresidenta Roxana Valdetti, y todo lo que sabemos que sucedió. O sea, las acusaciones de corrupción, las acusaciones de este complejo mecanismo de defraudación aduanera que tuvo como consecuencia que terminaran ambos en la cárcel, la renuncia de ambos y que terminaran en la cárcel, y con juicio abierto. Todavía no hay sentencia, pero el proceso sigue adelante. Y eso hizo que, aunado con otros casos de corrupción que se destaparon en este proceso, que la gente saliera a la calle a demandar cambio, a protestar por lo que estaba sucediendo. Entonces tenemos ese primer actor. El segundo actor, que no es personal sino de situación, es la corrupción que se identificaba que estaba ocurriendo en Guatemala. Luego tenemos a los propios candidatos. Un candidato, Manuel Valdizón, que se presentaba de cierta forma como que le tocaba, porque tradicionalmente en Guatemala, en las últimas elecciones, el que quedó segundo en la última elección resulta siendo electo en la siguiente. Y así ha sido en las últimas elecciones desde el 85. Y él quedó de segundo en la última elección. Entonces se asumía, o por lo menos él así lo presentaba, de que le tocaba. Pero al mismo tiempo su candidatura y la candidatura de algunos de los miembros de su partido fue empañada por acusaciones. Su candidato vicepresidencial fue acusado de actos de corrupción, y de hecho se inició un proceso para levantarle la inmunidad que tiene como candidato. Varios candidatos a diputados que actualmente son diputados todavía también fueron acusados. En fin, una serie de situaciones que vinieron a empañar ese partido. Luego tenemos un candidato, Jimmy Morales, un candidato nuevo, una cara nueva, un candidato que se presenta como... Y entonces ustedes se pueden imaginar perfectamente que en una circunstancia como la que se está viviendo, donde había una clamor en contra de los políticos, alguien que se presenta de esa forma iba a subir.
pero tuvo una subida estrepitosa, obviamente para su beneficio, y vemos los resultados en este momento. Luego tenemos a la comunidad internacional, que también jugó un papel importante en todo este proceso. Una comunidad internacional que ha estado muy presente en Guatemala desde el proceso de negociación de los acuerdos de paz y la implementación, pero recientemente involucrada en algo que es muy importante para Guatemala, como lo es el fortalecimiento de las instituciones, para que haya Estado de Derecho, que tradicionalmente sabemos que Guatemala no se ha caracterizado por esas circunstancias. Y luego tenemos otros dos actores claves que creo que es muy importante destacarlos y mencionarlos. Uno es la CICIG, que acá se ha mencionado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es un mecanismo de Naciones Unidas que ha venido operando ya desde hace varios años y que apoya las labores del Ministerio Público, de la Fiscalía, para llevar adelante estos casos como los que hemos visto contra el expresidente Otto Pérez o contra la vicepresidenta Roxana Valdetti y otros funcionarios. Entonces, en este periodo hubo una gran actividad de la CICIG y del propio Ministerio Público llevando acusación en contra de funcionarios públicos, que trajo a presentar esta situación de que la corrupción se podía llevar a los tribunales. Entonces la CICIG y el Ministerio Público, otros elementos que también son importantes. Pero tal vez más importante que la CICIG y es la institución del Ministerio Público es la población en general. Porque la población salió a las calles, la población hastiada de los niveles de corrupción que percibían en el gobierno salió ciertamente con gran indignación, durez, un gran civismo y por sobre todo pacíficamente. Guatemala es un país, y todos lo sabemos, que se ha caracterizado no necesariamente por ser el país más pacífico de este hemisferio. Tampoco se ha caracterizado por ser el país que tiene las instituciones más sólidas. Pero fuimos testigos que durante más de 20 semanas los guatemaltecos salieron a la calle a protestar con indignación, pero también con mucho civismo y pacíficamente para demandar un cambio. Entonces, en este contexto, con todos estos elementos en esta situación, vemos el resultado que tuvimos en las elecciones. Algunas lecciones y conclusiones, sé que el tiempo es breve, Michael, pero sí quisiera dejar algunas. Primero, que se ha demostrado que las instituciones en Guatemala pueden funcionar. Y creo que esto es importante. El Ministerio Público, los juzgados, los tribunales de justicia también han ido funcionando. También quedó de manifiesto el poder de las redes sociales y de la tecnología. Porque un candidato como Jimmy Morales, que no tenía mucho presupuesto, no podía, y de hecho no lo hizo, muchos anuncios en la televisión, en la radio, vallas. ¿Cómo llegó a donde estaba? Porque se diseminó la propaganda a través de las redes sociales. En Guatemala, más del 60% de las personas tienen teléfonos inteligentes. Y es ahí donde se recibió la información, y eso es algo que tuvo un impacto muy, muy importante. Hoy en la mañana leía un artículo de prensa que se titulaba "Guatemala me da envidia". Qué lindo. Pero yo les quiero decir como guatemalteco que a mí Guatemala me da orgullo. Ha sido realmente un despertar y ha quedado claro que las cosas se pueden hacer. Y también ha sido un mensaje muy potente para las siguientes autoridades, y darse cuenta que ese escrutinio y esa mirada atenta de la población va a estar ahí. Y creo que esa es una lección importante de este proceso, porque el proceso ciertamente, el proceso electoral y el voto es lo que manda, pero también todo ese proceso y toda esa coyuntura que se dio con este acompañamiento y la activa participación de la población para llegar a donde llegamos. Estamos a puertas de una segunda vuelta que es relativamente incierta en este momento. Jimmy Morales tiene 23 punto algo % del voto.
se ha hecho el escrutinio del 98.92% de las mesas electorales, y la diferencia entre el segundo y el tercer lugar es menos de 0.1%, no de 1%, de 0.1%. En Guatemala hay 19.500 mesas electorales aproximadamente, y la diferencia entre uno y otro son aproximadamente 4.000 votos. Ustedes se pueden imaginar que una persona como Manuel Valdizón, que hizo una campaña tan activa y que invirtió tanto y que se hacía casi automático pasar a una segunda vuelta, va a dejar la situación como está. Ojalá haya madurez política y se acepte el resultado que va a presentar el Tribunal Supremo Electoral este viernes. Parece que lo han anunciado para este viernes, pero son 4.000 votos. Hay la diferencia entre el primero y el segundo lugar son menos de 5%. Entonces vamos a tener una segunda vuelta muy, muy reñida, en la que va a ser interesante cómo se comporta la población. Porque ya se le preguntó a los dos candidatos que van en este momento arriba, a Jimmy Morales y a Sandra Torres, que si estarían dispuestos a hacer alguna alianza con el partido, con Manuel Valdizón, y los dos dijeron que absolutamente no. Obviamente es el que más costo político ha recibido y nadie lo va a recibir en su tienda de esa forma. Entonces, ¿cómo se va a comportar ese electorado, que es un electorado importante? Va a ser muy interesante. Entonces todavía tenemos mucho que decir. Concluyo con lo siguiente, y tiene que ver con el tema de la gobernabilidad en Guatemala para el siguiente gobierno, más allá del escrutinio que pueda tener la población hacia las autoridades que vayan a tomar posesión el 14 de enero. Y tiene que ver con la distribución en el Congreso. Es una distribución, casi se podría calificar de atomizada. No hay ningún partido que tenga ni cerca la mayoría. Sin embargo, el partido que más congresistas logró colocar es el partido líder de Manuel Valdizón, que está en tercer lugar. Colocó fue el de Sandra Torres, que está peleándose el segundo lugar. Y el partido de Jimmy Morales está de cuarto, quinto, con un número reducidísimo de congresistas. Entonces eso hace que vayamos a tener una dinámica que, dependiendo cómo la enfoque una, puede ser mala o puede ser buena. Porque si uno lo ve bueno, dice, bueno, no va a haber ninguna aplanadora, y va a haber necesidad de diálogo y consenso. Pero por otro lado, esa misma estructura, el mecanismo de cómo hacerse las leyes, llegar a consensos y hacer esas negociaciones en un Congreso tan atomizado, también puede generar problemas en la gobernabilidad. Ojalá lleguemos a tener o lleguemos a mantener esa misma madurez que hemos demostrado en estos días, y que los políticos hayan tomado debida nota de que la población va a continuar en ese proceso, y ojalá que así sea. Y como lo dije al principio, esto apenas empieza. Muy bien. Gracias, Mike. Excelente. Gracias, Alfonso. Una historia realmente increíble, que realmente seguro que va a haber preguntas, pero Argentina también existe, ¿no es cierto, Sergio? Creo que la frase que uno escucha hoy en muchos países de la región, y también, claro, esta ciudad, es que se vayan todos. Y creo que el origen de esto fue en Argentina, si no me equivoco, un tiempo, y después 4 años de Néstor Kirchner, 8 años de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora estamos en vísperas de una elección el próximo mes, en misma fecha de la segunda vuelta en Guatemala, el 25 de octubre. Parece que el candidato del gobierno, Daniel Scioli, tiene cierta ventaja de acuerdo a las encuestas, pero también Marito Fuerza. La pregunta, creo que más allá de quién va a ganar la elección, es ¿qué se puede esperar
en el próximo gobierno. Obviamente los problemas económicos, desafíos son grandes, tiene que haber algunos cambios en la política. Primero, ¿cómo va a ser esos cambios? ¿Cómo ve esos cambios? ¿Y cómo se puede manejar esos cambios? Que obviamente va a tener un costo, un impacto con la población en Argentina. Sergio. Gracias, Michael. Muy buenas tardes, gracias por la convocatoria. Un gusto estar aquí. Mi respuesta es, no sé. Bueno, pasamos a Venezuela. Tampoco sé. Yo no sé nada. Es la primera elección competitiva realmente en mucho tiempo en Argentina. A esta altura de las circunstancias ya sabíamos quién iba a ganar, la pregunta era por cuánto, ¿verdad? Y esta vez efectivamente estamos ante un contexto muy singular, con un candidato oficialista que ganó las primarias el 9 de agosto con una ventaja de 8 puntos. La Constitución requiere que haya 40% más 10 de diferencia respecto del segundo, por lo menos 40 o bien 45%. Es una Constitución escrita a medida del peronismo, ¿verdad? Y sin embargo, en estas circunstancias, el peronismo llega dividido a la elección. Sergio Massa, como ustedes recuerdan, es de origen peronista y retiene casi el 20% de los votos. Con lo cual estamos en un esquema muy singular, 40, 30, 20 y 10. ¿no? Scioli tiene un poquito menos de 40, Macri un poquito más de 30, Massa un poquito menos de 20 y los otros tres candidatos el otro 10% de los votos. Es probable que esta sea la primera vez que lleguemos a segunda vuelta en la historia argentina, con lo cual imagínense que el nivel de incertidumbre es muy singular. Pero como tú indicaste, Michael, hay efectivamente una vocación de cambio en la sociedad mayoritaria y, más importante, necesidades de cambio no solamente en materia de política económica, pero es la agenda más compleja, ¿no? Allí, curiosamente, hay coincidencias en los que no tanto, vale decir, entre los candidatos principales hay una lista de cuestiones que son comunes. Todos quieren finalmente negociar con los acreedores que no entraron a los canjes, los llamados fondos buitres. Todos entienden que hay que modificar el tipo de cambio, hay un atraso del tipo de cambio que vuelve a la Argentina no competitiva. Esto ya era un problema antes de las devaluaciones que hemos visto en los últimos tiempos, más ahora con las correcciones que están haciendo todos los bancos centrales en la región. Hay coincidencia en bajar la inflación. Argentina tiene una inflación de aproximadamente 25% que el gobierno naturalmente no reconoce. Para eso hay que transparentar también las estadísticas públicas que están totalmente tergiversadas. Y finalmente hay una cuestión de falta de confianza en general por parte de la comunidad de inversores y también hay un compromiso para mejorar. Ahora, la pregunta es cómo se hace esto. Y aquí sí hay matices distintos. Daniel Scioli pretende un esquema gradual. Hay una discusión si eso es posible o no, o en qué áreas, pero el enfoque de él es mucho más gradualista, mientras que en el equipo de Mauricio Macri hay una postura un poco más agresiva, determinada, sin pensar en los big bangs de la década del 90, pero ciertamente con un compromiso de mayor decisión en las correcciones. Sergio Massa es una postura un poquito intermedia, su referente económico es Roberto Lavagna, que es una persona muy experimentada políticamente, fue el que sacó a la Argentina de la crisis a comienzo del siglo. Algo interesante para tener en cuenta aquí es que Daniel Scioli encuentra una restricción muy significativa dentro del propio oficialismo, en la medida en que la presidenta sigue sin reconocer las principales distorsiones que han acumulado en la economía y de hecho hay una disputa muy fuerte entre Scioli y el peronismo más tradicional y los sectores más leales a la presidenta, que siguen siendo muy importantes y que en el Congreso van a dominar algo así como el 10-12% de la Cámara de Diputados y algo parecido en el Senado. No es un peso determinante, pero es una influencia no menor. En este contexto, el principal problema de Scioli es intentar diferenciarse del legado de la presidenta sin enfrentarla, lo cual no es sencillo. Pregúntenle a él. Un tango en solitario. Efectivamente. Y también es cierto que
Cristina tiene pretensión de continuar influyendo en la agenda política argentina. Veremos si lo logra. Ustedes, cuando analizan la historia argentina reciente, ningún expresidente realmente fue particularmente influyente. Más bien todo lo contrario. Pero Cristina termina su mandato con un nivel de aprobación no menor, y en la fórmula de candidato a vicepresidente es Carlos Zanini, una persona de extrema confianza de ella. Es el secretario legal y técnico de la presidencia, pero es un poco el ideólogo del cristinismo. Recuerden ustedes que Kirchner muere allá por octubre del año 2010. Cristina aflora con un liderazgo propio, en buena medida gracias a la influencia de Carlos Zanini. Ahora bien, ustedes saben, ningún vicepresidente en la Argentina fue particularmente famoso tampoco, ¿no? Pero, digamos, hay dudas respecto de la perdurabilidad del kirchnerismo como fenómeno político. Concluyo estos comentarios con una reflexión al respecto. La verdad que el kirchnerismo no es un fenómeno social muy vital. Uno no ve que el kirchnerismo tenga fuerza en los sindicatos o en las organizaciones estudiantiles o en los colegios profesionales, en la sociedad civil en general. Es un fenómeno que se incubó y se proyectó dentro del aparato estatal. De hecho, la agrupación más leal a la presidenta, que se llama la Cámpora fue un presidente en la década del 70, son todos empleados públicos. Muchos de los cuales tienen cargos que van a perdurar más allá de la finalización del mandato de la presidenta. Entonces es un fenómeno que hay que pensarlo desde el Estado, no desde la sociedad civil. Y es por eso que muchos piensan, yo coincido con esa visión, que en realidad la influencia de Cristina va a ser gradualmente menos significativa y que si gana Scioli va a tener la oportunidad de construir su propio liderazgo, sí y solo si el peronismo, fundamentalmente los gobernadores peronistas, se constituye un actor vital, influyente, como lo han sido históricamente. En el caso de que gane Mauricio Macri, va a enfrentar un Congreso dividido, el Senado totalmente en contra, en la Cámara de Diputados con posibilidad de armar con coaliciones una mayoría propia, 20 de 24 gobernaciones en manos del peronismo, los sindicatos peronistas, hasta el Papa es peronista. Con lo cual, obviamente, no va a tener opción que pactar con el peronismo. Así que ahí también entramos en algo que es inédito en la Argentina, y es que efectivamente vamos a tener que construir coaliciones. Ojalá que este desafío sea exitoso, pero sería un terreno ahora. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Vladimir, en el caso de Venezuela no estamos mirando elecciones presidenciales, pero sí de la Asamblea, del Parlamento. De acuerdo a los sondeos que yo he visto, por lo menos la oposición podría obtener la mayoría en la Asamblea en las elecciones de diciembre. Si esto fuera así, sería la primera vez que el chavismo no controla el Congreso desde que asumió en el año 99. Obviamente el contexto en Venezuela es difícil, complicado, la situación económica con alta inflación. Hay pronósticos que este año se puede caer el Producto Bruto en casi 7%. Hay diferencias, pero es fuerte. Y todos sabemos, las noticias no llegan de las dificultades allí. ¿Cómo ves este escenario desde diciembre? Está conectado con lo que hablamos en el panel anterior, de todo el contexto más amplio, pero hay posibilidades si usted tendría que pensar, si yo lo obligo a usted a pensar en el mejor escenario realista en Venezuela, dado en ese escenario de elecciones, ¿cómo va a responder? ¿Qué va a ser el mejor escenario posible en Venezuela? Bueno, realista. Gracias por la invitación, de verdad, a la CAF, al Diálogo Interamericano. Un placer estar con ustedes acá. Yo puedo decir, en primer lugar quisiera decir lo siguiente: yo formé parte del gobierno de Chávez hasta el año 2007, lo decía Michael,
Hoy en día soy independiente, no tengo una posición política, digamos, militante, estoy militando pues en mi trabajo periodístico y desde esa perspectiva quiero hacer un análisis muy personal que me compromete exclusivamente a mí, no compromete a más nadie. No vengo a dar un meeting opositor aquí, ni vengo a defender al gobierno. Para eso hay gente del gobierno y gente de la oposición, cada quien que haga su trabajo. Mi trabajo, en todo caso, es como periodista ver el escenario que tenemos en Venezuela, que es un escenario bastante complicado. Y si ustedes me piden que lo diga en una frase, yo diría que lo más seguro es que quién sabe, por lo complejo de lo que... ¿Estás de acuerdo con Sergio, entonces? ¿Ustedes coinciden? Claro, lo que pasa es que no nos dijeron que trajéramos bolita de cristal, ¿verdad? Exacto. No la trajimos, pero fíjense, como muy bien se señala, sería la primera vez que el gobierno no tenga mayoría en la Asamblea Nacional, pero para eso hay que llegar primero a las elecciones. Una cosa son las encuestas, que son lecturas del momento, y otra cosa son los resultados de una elección. Son dos cosas completamente distintas. La manifestación de alguien que va a ser encuestado no necesariamente se expresa luego en el voto, porque hay muchos factores. Esta es una elección que, si bien es parlamentaria, tiene impacto nacional, y yo diría que tiene impacto hemisférico, o al menos tiene impacto latinoamericano. Es una elección local también, porque cuentan los circuitos, son 87 circuitos. Ahí se evalúa, por supuesto, la gestión del presidente Maduro va a ser evaluada, es obvio. Hay una situación económica y es muy difícil que un gobierno con una situación económica compleja pueda ganar una elección, eso es casi que un axioma. Pero también es una elección donde el factor local cuenta mucho, los recursos de los alcaldes, los recursos de los gobernadores, la maquinaria política, en fin, hay un conjunto de variables que están allí presentes, ¿no? Y que a la hora de un resultado pues van a pesar. Las encuestas, prácticamente todas las encuestas que se conocen en Venezuela, bueno, lo quiero decir, casi todas se han equivocado también en su momento, ¿no? Pero casi todas, al menos las más conocidas, hablan de una ventaja que en algunos casos oscila entre 20 y 30%, dan algunas encuestas en Venezuela. Hablan de 20, 30% de encuestas al día de hoy, de diferencia entre la oposición y el gobierno al día de hoy. Hay una encuestadora venezolana que a mí me gusta mucho porque cuando yo estaba en la actividad política pues trabajé mucho con ella, le creía las cosas que me decía y más o menos se acercaba, que una encuesta que se llama Gente de Mercado, que da un margen hoy, ellos consideran que el margen puede estar alrededor del 10% de ventaja de la oposición sobre el gobierno. Y aquí entran los factores en juego, los imponderables. Fíjense, el gobierno ganó unas elecciones locales de gobernadores y alcaldes, la ganó con el llamado dacazo, que fue un fenómeno pues de venta de electrodomésticos que sorprendió fuera, como se dice en el béisbol, entre primera y segunda pues a la oposición. El gobierno ganó. El gobierno ha buscado en estos tiempos varios efectos similares con distintos hechos políticos, ¿no? Uno de ellos, el tema del Esequibo, que ha sido un reclamo centenario de Venezuela. Ahora tenemos el tema fronterizo, que está también allí bastante presente en lo que puede ocurrir y que todavía no tiene una medida concreta de sus efectos. Yo todavía no sé, no he ido al Táchira, por ejemplo, para verificar si está o no contenta con lo que está pasando, ¿verdad? Lo que sí sé es que no es sostenible en el tiempo el cierre de una frontera. Ahora se acaba de tomar la decisión de hacer lo mismo en el Zulia. Son cosas que van a tener que ser medidas realmente con toda la objetividad posible para poder determinar el peso de estas iniciativas, ¿no? Hay quienes dicen que el gobierno está preparando algo desde el punto de vista electoral en cuanto a que pudiera hacer alguna compra masiva de productos. Bueno, hay muchas hipótesis con respecto a eso. Lo cierto es que seguramente pues veremos algo que pueda quizás mover el piso electoral. Decía un dirigente opositor en Venezuela que el gobierno había hecho lo de la suspensión de garantías en el estado Táchira y ahora en el estado Zulia, en unos municipios del Zulia, con el objeto de suspender las elecciones. Yo no creo eso. Yo creo que es con el objeto de tratar de ganar las elecciones. Todas las iniciativas están dadas para tratar de ganar las elecciones. No veo un escenario de suspensión de las elecciones, no veo ese escenario, no lo veo probable. En este momento puede ocurrir, pero no lo veo en este momento, pues presente, ¿verdad? Ahora, sí veo, por ejemplo, que el gobierno va a hacer todo un esfuerzo con todos los recursos que pueda tener a su alcance para al menos disminuir la ventaja que en las encuestas tiene la oposición. Pero, repito, una cosa es
la fecha de las elecciones y otra cosa es la fecha de una encuesta. Son cosas absolutamente distintas y en Venezuela eso creo que nos puede tener, hemos tenido ejemplos de cómo esa situación ha cambiado. Aquí hubo encuestadoras, por ejemplo, en Venezuela que le daban a Capriles ventajas significativas sobre Chávez y al final ganó Chávez, ¿verdad? Igualmente había encuestas que le daban al presidente Maduro una ventaja sobre Capriles de 15, 20 puntos, 12 puntos, algunas de ellas. Y el presidente Maduro ganó con un margen de 1 y tanto %, de acuerdo a las cifras que dio el Consejo Nacional Electoral. Entonces, las encuestas en Venezuela se pueden equivocar como en cualquier parte del mundo. Yo no estoy diciendo que se van a equivocar, simplemente digo que se pueden equivocar para que no nos sorprendamos y no vaya a ocurrir que entonces mañana venga un resultado distinto y ustedes digan que yo les mentí, ¿verdad? Que me equivoqué. Lo digo porque, bueno, ha pasado, ¿no? ¿Qué ocurre? Las dificultades que tiene el gobierno para ganar esta elección. Y lo dice alguien que, bueno, yo conozco al presidente Maduro, bueno, ¿qué les puedo decir? Desde la secundaria, pues lo conozco de muchachos, fuimos dirigentes estudiantiles juntos, fue mi jefe en la Cancillería, estuvimos juntos en la Constituyente, lo conozco bien. Creo que el presidente Maduro perdió un tiempo valioso en el año 2014, que era el año de reparar el tejado, el año de tomar las medidas para reflotar la economía, para buscar un entendimiento con el sector privado, para buscar un diálogo político en el cual, si ustedes me dicen, ¿en qué partido milito yo? En el partido del diálogo, ese es el partido en que yo milito. Bueno, se hicieron esos esfuerzos, yo participé incluso en la conferencia de paz, promoviendo los espacios de diálogo. Lamentablemente pues no hubo ni voluntad política en el gobierno, ni voluntad política en la oposición, pero el que pone la música es el gobierno. No hubo ese espacio y el presidente perdió un valioso tiempo que debió aprovecharse para tomar algunos correctivos en materia económica. El tema del aumento de la gasolina, revisar las distorsiones cambiarias que tenemos en Venezuela, resolver los problemas de precios que tenemos, ponernos de acuerdo con el sector privado. Creo que el gobierno ganaba en ese esquema, se perdió ese tiempo y ahora pues creo que esa es una desventaja que tiene el gobierno que la va a enfrentar frente a las elecciones, porque evidentemente pues hay un movimiento muy grande en Venezuela que no es la MUD. Para mí el principal partido de oposición o el principal movimiento opositor en Venezuela es el descontento. Y ese descontento tiene pues una raíz concreta con el tema del desabastecimiento, las colas, la inflación, la inseguridad. Hay muchos temas que están allí concomitantes y que efectivamente van a tener un impacto en el desarrollo de la campaña electoral. Por eso el gobierno trata de buscar una agenda distinta de temas que están ahí presentes. Por ejemplo, ha tomado otras iniciativas en la lucha contra la inseguridad, por ejemplo, la llamada OLP, un nombre que a mí no me gusta porque, bueno, creo que ha podido colocarle otro nombre, ha podido ponerle OPL, ¿verdad? Pero le puso OLP. Bueno, una operación para la liberación del pueblo, ¿no? Que es un operativo de lucha contra la inseguridad que ha sido criticado por algunos sectores, pero que toca efectivamente un problema que en Venezuela es muy grave, porque en Venezuela la inseguridad es uno de los 3 problemas principales que tenemos los venezolanos. La situación económica, el desabastecimiento, la inflación, desabastecimiento y la inseguridad son los 3 grandes problemas que tenemos en Venezuela. Y entonces el gobierno atacó ese punto que puede tener algunos resultados positivos. El problema es que es el efectismo, ¿eh? Si son medidas efectistas, si no tienen continuidad en el tiempo, el electorado pues lo precisa también y puede ser un esfuerzo perdido. En todo caso, es una arista de trabajo que pudiera darle resultados. Lo otro es, por supuesto, la polarización, el señalar que la oposición puede ser una amenaza para las conquistas sociales que ha brindado el gobierno o todo este periodo de 15 años que tiene sus luces y sus sombras. Pues. Dentro de esas luces pues han estado las políticas sociales que evidentemente no solamente en Venezuela sino en América Latina pues fueron necesarias y siguen siendo necesarias. Pues el gobierno atiza el temor en un sector de la población con respecto a esto, ¿no? Y bueno, ahora la confrontación con Colombia, que es un elemento presente allí, ¿no? No es monolítica la oposición, como tampoco es monolítico el gobierno. No hay gobierno monolítico ni oposición monolítica. En el gobierno se debate entonces muchas también diatribas con respecto a si se debe o no económica, si se deben tomar o no medidas que pueden tener un costo político. El gran temor del gobierno es el costo político de las medidas que los que saben de economía recomiendan. Ese es el gran temor. El problema es que el no tomar las medidas pues se convierte también en un grave peso que pudiera influir en el resultado. En el caso de la oposición, el problema de la oposición es que tampoco presenta alternativas. O sea, la oposición tampoco tiene no es una alternativa clara
para los venezolanos. Si bien tiene una opción hoy electoral, tampoco tiene una política absolutamente homogénea ni clara para el resto de para los venezolanos. Y ha surgido, todavía yo no puedo hablar de una tercera vía en Venezuela, es muy prematuro hablar de la consolidación de una tercera vía, pero hay en este momento candidaturas de diferentes movimientos locales y algunos movimientos incluso políticos nacionales que todavía no se reflejan mucho en las encuestas, pero hay un sector que aparece en los números de las encuestas, que es el no sabe, no contesta, que se parece mucho pues, a los porcentajes que pudieran tener estos movimientos en su conjunto sin que representen lo mismo. De todas maneras, tanto gobierno como oposición están jugando a reforzar la polarización, que es el principal problema que tenemos en Venezuela. Si usted me pregunta, para mí es la polarización porque por encima de todo está el interés de polarizar y de encontrar un adversario y de impedir pues que existan puntos para el acuerdo nacional. ¿Cómo veo las cosas finalmente? Porque sé que me estoy robando mucho tiempo. Primero, si hay mayoría del gobierno, si el gobierno llegara a ganar la elección por pequeño o por gran margen, pues veo difícil que la oposición lo acepte, porque las encuestas y por toda la situación que hay en el país, vería difícil que la oposición lo acepte y vería un recrudecimiento de la confrontación política. Si gana la oposición, bueno, hay dos opciones. La que a mí me gustaría, que es que se imponga una negociación política entre el gobierno y la oposición y podamos por fin ponernos de acuerdo para sacar al país adelante, y la otra, que es la de un recrudecimiento también de la confrontación. O sea, yo veo para el año 2016 un peligroso escenario lo veo, digamos, con temor como venezolano, como ciudadano. Veo con temor eso. ¿Por qué? Porque evidentemente pues no hay vasos comunicantes. El diálogo se interrumpió y creo que el gobierno perder la mayoría en la Asamblea Nacional, bueno, sería un golpe muy duro de digerir, en primer lugar. Y en segundo lugar, pudiéramos pensar también en un escenario de choque de poderes, porque la Asamblea Nacional puede aprobar tales y cuales leyes, la Asamblea Nacional puede derogar tales y cuales leyes, la Asamblea Nacional, por ejemplo, puede dictar una ley de amnistía o puede dictar una modificación de algunas leyes, como la del trabajo, y seguramente el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, va a decir que eso es inconstitucional, por ejemplo. Pudiéramos tener un escenario de mayor entrabamiento de la toma de decisiones en Venezuela, eso puede ser el año 2016. A la par de ello, pues hay arrugas que ya no se podrán seguir corriendo, no hay piel suficiente para correr tantas arrugas, me refiero a la economía. Seguramente pues el gobierno se verá obligado a tomar decisiones y veremos qué va a hacer, si la oposición tiene mayoría en la Asamblea, si la oposición las va a apoyar o no, aunque crean ellas, porque la oposición viene pidiendo reformas económicas, viene pidiendo cambios en la economía, pero a la hora de asumir, de mojarse el pantalón en la cosa, no se lo va a mojar. Entonces vamos a tener un 2016 preñado de muchas dificultades para nosotros los venezolanos, a menos que se imponga pues la tesis francesa de la cohabitación, ¿verdad? En Venezuela hubo un político llamado Manuel Peñalver, que cuando se planteó la idea de la elección de gobernadores y alcaldes, aquí venezolanos y lo recuerdan, él dijo una frase que es célebre en la política nacional: no somos suizos, dijo él, oponiéndose a la elección de alcaldes y gobernadores. Nosotros no somos suizos, no somos franceses, pero evidentemente sería de muy bajo costo como sociedad si hay acuerdos, puntos de acuerdo. Lo veo lejano, lo veo difícil, pero creo que es lo deseable, que haya un acuerdo. Por lo pronto, si las elecciones fuesen mañana, pues debería ganar la oposición. El problema es que las elecciones son el 6 de diciembre y yo lo veo todavía muchos desarrollos de la película electoral. Puede terminar agravándose la situación electoral del gobierno o puede haber un segundo aire. Todo depende de cómo se jueguen las cartas, porque además recordemos que el gobierno tiene muchos recursos por jugar, tiene muchas iniciativas. Y bueno, fíjense ustedes con este tema de la frontera, que yo decía que no somos ni tan santos ni tan maduros en ese tema. ¿Por qué? Porque bueno, fíjense ustedes qué casualidad, tenemos la frontera caliente y hay elecciones en Colombia y en Venezuela. Y no es la primera vez que el tema colombo-venezolano, la situación fronteriza, recrudece en momentos de elecciones. Por ejemplo, muchas veces en Venezuela vimos cómo se golfizaba la relación con Colombia y en momentos electorales también se intentó hacerlo, y quizás en Colombia de la misma manera. Es decir, son puntos que están allí presentes. Claro, ese no es la única situación que está detrás de la elección en Venezuela, es un elemento.
¿Cómo van a votar los colombianos que viven en Venezuela? Una pregunta que creo que me hacía Patricia hace rato, estábamos conversando. Bueno, yo no sé cómo responder, no hemos hecho un estudio, yo por lo menos no conozco un estudio de opinión sobre ese tema. Lo que sí puedo decir es que para las elecciones en Colombia, los colombianos que votaban en Venezuela, el porcentaje que votó fue pequeñito. Entonces no sé cuál va a ser la participación de ellos. Si me piden un pronóstico, bueno, de verdad que no me atrevo a dar un pronóstico definitivo, aunque diría que en el papel la oposición tiene la primera opción de ganar y de darle un remesón a la política venezolana, es lo que diría, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué ocurre finalmente el 6 de diciembre. Bueno, pero ¿usted cree que las elecciones va a pasar? ¿Va a haber elecciones? Que sí creo que va a haber elecciones. Sí, yo creo que va a haber elecciones, porque además, por una razón sencilla, es muy difícil para un gobierno suspender unas elecciones, sobre todo de este tipo, unas elecciones parlamentarias y además en el contexto internacional actual, ¿no? Que no es fácil para nuestro país, ¿no? No lo veo allí. Además, bueno, sería pues ponerse de espalda a la Constitución, de la cual me siento doliente. Yo creo que el problema nuestro no es de modelo, sino de la no aplicación del modelo que tenemos en la Constitución que aprobamos en 1999 los venezolanos. Y el problema es que no se ha aplicado. El problema es que la Constitución ha sido una gran víctima de todo esto. Yo la llamo la malquerida porque en un momento no la quisieron uno y después otro tampoco la quisieron. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Mirando un poco más adelante, en 2016, Rosa María, los peruanos se van a elegir un sucesor. Perdón, Michael, perdón. En esta mesa no valió aquello de primero las damas, ¿no? No, para nada. Van a elegir un sucesor a Ollanta Humala en abril, ¿no? Y en cada elección, desde Fujimori para adelante, siempre hay un cambio de signo político, ¿no? Hay continuidad en políticas económicas y otras políticas, pero siempre hay un cambio de Fujimori a Paniagua, Toledo, García, Ollanta y ahora que viene después, ¿no es cierto? Entonces, un poco es interesante porque comparado con otros países en Sudamérica, por lo menos donde uno mira Brasil y Argentina y Bolivia, Ecuador y Chile, donde muchos años hay una continuidad, en Perú es un caso interesante, un poco diferente a los otros países. También, yo estaba viviendo en Perú cuando fue elegido Fujimori, entonces tiene cierta tradición de outsiders, como este país también tiene sus outsiders en este momento en la campaña electoral. Entonces ya sabemos que Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García están ahí, pero ¿cómo ve la carrera para suceder a Ollanta Humala? Y puede surgir desde aquí hasta abril. Como dijo Vladimir, falta mucho tiempo hasta diciembre, pero falta mucho más hasta abril. Es posible que surja un outsider también en el caso peruano. Rosa María. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias a los anfitriones, a Inter-American Dialogue, a la CAF, por haberme invitado. Es la primera vez que estoy acá. Y yo, después de escuchar a mis colegas, me quedo muy desconcertada, porque a pesar de que parezca que hay elecciones en sus países, yo les voy a dar algunos datos sobre mi país que tal vez los sorprendan. En el Perú la votación es obligatoria. Si no votas te ponen multa. Entonces va a votar el 90% de la población. Encuestados, muchas veces cuando se le pregunta a una persona, ¿cuándo decide usted su voto? Más o menos el 30% dice que en la cola de la votación. Le pregunta al de atrás por quién va a votar y ahí decide. Entonces, es imposible que yo en septiembre les diga si las encuestas de hoy tienen algún valor para abril. Normalmente nunca lo han tenido. Es decir, si yo regreso a las elecciones hace 5 años, ¿no es cierto?, en septiembre o octubre del 2010, Ollanta Humala figuraba en otros, o sea, ni siquiera estaba ahí, ¿no es cierto? Iba puntero Toledo, Castañeda, que era alcalde de Lima, y Ollanta Humala no figuraba, ¿no es cierto? Si voy más atrás, Alan García en 2005, Alan García para nosotros tenía, digamos, con mochila muy pesada, un gobierno espantoso de 1985 a 1990. Se exiló 10 años fuera del Perú.
regresó. En 2001 no le ganó a Toledo, pero entró a la segunda vuelta desplazando a Lourdes Flores. Pero las encuestas ponían a Lourdes Flores en la segunda vuelta de todas maneras. Y en el 2006 también. Entonces, lo que digan las encuestas hoy no vale nada, salvo para que nos divertamos un poco. El segundo problema que tenemos en el Perú es que no tenemos partidos políticos de verdad. Ustedes todavía tienen algunos, consérvenlos. Nosotros no tenemos. Y les explico qué pasa hoy en el registro electoral peruano, ¿no es cierto? En la OMPE hay 21 partidos inscritos habilitados para participar en esta elección. Hay 9 que están a punto de lograrlo. Y hay 169 que han pedido el kit electoral para lograrse. Entonces, yo ya he trabajado en elecciones con 20 candidatos como periodista. Y hay que entrevistar a los 20. ¿Ok? Y cada uno es más loco que el otro, pero bueno. Ahí puede estar el próximo presidente. Hay que trabajar con los 20. ¿Ok? Ese es el problema en el Perú. Es muy difícil. Entonces, si ustedes quieren saber quién va a ser presidente del Perú, normalmente hoy día habría que ir a la encuesta y buscar en otros. ¿No? Y el otros resulta, de verdad les digo, aterrador. Muy bien. ¿Qué estamos pidiendo desde la sociedad civil? Yo formo parte de una organización que se llama Transparencia, ustedes seguramente la conocen, y esta organización está pidiendo una reforma electoral urgente, porque no puede ser, ¿no es cierto?, que pasando el 5% de la votación tú puedas poner gente en el Congreso. Lo que ha pasado es que en los últimos 4 gobiernos nadie ha tenido mayoría, y hay que hacer alianzas siempre. Toledo las tuvo que hacer García y las ha tenido que hacer Ollantumala. Ollantumala casi ya no tiene bancada, porque el fenómeno del transfugismo, que es un fenómeno muy interesante en el Perú, hace que cada uno de los que ha salido elegido crea que es propietario del curul, porque hay voto preferencial también en el Perú. Entonces, el candidato cree que llegó porque votaron por él, no porque llegó un partido. Un partido que además es un club de amigos, que no tiene primarias, ¿no? Porque las primarias existen en la ley, sí, algunos partidos las hacen, pero no son primarias de verdad y todos sabemos que son primarias falsas. Muchas de estas agrupaciones se constituyen además, y hay que decirlo de una manera corrupta, levantan fondos para participar en la campaña, no ganan, no rinden cuenta y se quedan con el vuelto. Entonces, así funciona. Entonces, la rendición de cuentas en el Perú del dinero de la campaña es pésima. A pesar de la estructura que tiene el organismo para hacerlo, no tiene dientes. Los partidos políticos no pierden la inscripción. No hay financiamiento público para los partidos políticos. En la ley sí, pero en la realidad no. Y la sanción es perder el financiamiento público si no rindes cuentas. Entonces, la sanción es multa, pero como los partidos no tienen patrimonio, no hay nada que embargar. Con lo cual, no hay forma, ¿no es cierto?, de que haya una rendición de cuentas correcta. Entonces, lo que estamos pidiendo, el Grupo de Ciudadanos, en Transparencia, es una reforma electoral de verdad, que obviamente el Congreso, tal cual está constituido, no quiere aprobar, porque todos creen que van a poder ser reelegidos, lo cual es falso. Porque en los últimos 4 congresos, el porcentaje de reelección en el Perú es de menos del 15%. Es un escándalo, porque el pueblo castiga duramente a los congresos, los detestan. Entonces, hoy día nosotros tenemos, esto parece gracioso, una frase que es terrible, que es peor que la de Venezuela. No es que todos se vayan, es todos son iguales. Pero este roba, pero hace obra. Elijámoslo. Entonces, el alcalde de Lima hoy fue elegido, en encuestas le preguntaban a la gente, ¿usted cree que el alcalde roba? Sí. ¿Por qué votar por él? Porque hace obra, 50% de la elección. Entonces tenemos una homologación de la corrupción. Todos son corruptos, lo cual es falso. Lo cual es absolutamente falso. Pero al mismo tiempo hay que votar porque hace obra. Ese es el problema de las elecciones en el Perú. Necesitamos una reforma importante. A mí Michael me pidió algunos datos, ¿ok? Keiko Fujimori tiene 30% hoy en las encuestas. Muy bien. Keiko Fujimori es la hija de un presidente preso y condenado a 25 años. Está en una cárcel especial en el Perú, está solito. Algunos dicen que Alejandro Toledo podría hacerle compañía. Entonces, otros dicen que ahí sí que habría un habeas corpus en realidad para salvar no puede estar preso con Toledo, es una pena inhumana. Pero el asunto es
El asunto es, de verdad, porque está preso solo, tiene una cárcel para él solo. El asunto es que su hija es muy popular. Y en la elección pasada entró a la segunda vuelta y ella sí mantuvo en la elección pasada, desde el 2010 hasta el 2011, una constante aceptación de alrededor del 20%. Siempre, no varió. El problema es que no sabe si es por ella o es por su padre, con lo cual su discurso es completamente ambivalente. A veces es, vamos a continuar la... Yo soy Keiko Fujimori sola, soy distinta a mi padre, no quiero ser mi padre, la corrupción es de mi padre, el nuevo proyecto es mío. Keiko tiene varias fortalezas porque su padre sí es popular, a pesar de que está preso. A pesar de que tiene un buen recuerdo de su gobierno, a pesar de la corrupción. Muchos votantes creen que Montesinos tuvo la culpa y él no, todavía hoy. Y ese porcentaje es un porcentaje de población, sobre todo pobre, rural, los sectores de IE socioeconómicos la apoyan y la apoyan fuerte. Entonces ella tiene eso ahí, tiene una mochila grande, pero tiene también esta fortaleza. El segundo aspirante en las encuestas hoy es Pedro Pablo Kuczynski, que quedó tercero en la elección pasada y que fue una gran sorpresa. Pedro Pablo Kuczynski es hijo de inmigrantes polacos, pero ha vivido buena parte de su vida en los Estados Unidos y tiene un problemón, se llama pasaporte americano. Y en el Perú, la nacionalidad peruana no se pierde nunca. ¿Por qué? Porque a raíz del régimen de Alan García, pues se fue el 10% de la población del país. Entonces, en la Constitución del 92, del 93 se decidió que la nacionalidad peruana no se pierde nunca. Así que, pero Pablo Kuczynski es peruano. Solo que él ofreció que si lo elegían presidente, devolvía el pasaporte americano. Cuando han hecho la cuenta de los tributos que tiene que pagar, ha dicho que ya no devuelve el pasaporte americano. Entonces, está en un problema complicado. Nuestras elecciones son bien graciosas, son más divertidas que las de ustedes. Luego tenemos a Alan García, que quiere ser presidente por tercera vez. Muchos dicen que aspira a ser el presidente del Bicentenario. Ustedes saben que la independencia de América se sella recién ¿no es cierto?, en el año 21, en 1800, claro, en la independencia nuestra, en 1821. Entonces, él quiere ser el presidente del Bicentenario. Esa es su gran aspiración. Quiere ser presidente por tercera vez. Tiene 6% ahorita. No está muy arriba, no le está yendo bien. Se ha dedicado a pelear por el partido de gobierno. Es verdad. Y los fujimoristas también. La bancada aprista hoy en el congresistas, nada más de 130, que valen por 44, porque son espectacularmente buenos. Son muy buenos activamente. La bancada fujimorista es muy disciplinada, no tiene tránsfugas, y juntas con algunos grupos más donde todo está atomizado, hay algo así como 66 congresistas que se han cambiado de bancada y han creado grupos nuevos y luego los han dividido y los han vuelto a crear. Yo sigo el Congreso todos los días y les digo, es imposible saber quién está con quién. ¿Ya? Es imposible manejar ese Congreso. Bueno, García tiene estos 4 congresistas, se dedica a fastidiar al gobierno y ustedes dirán, ¿dónde está el candidato del gobierno? Bueno, el gobierno está en serias dificultades, acá está el embajador del Perú, así que diré la verdad, el gobierno está en serias dificultades por una razón muy sencilla, porque primero no tiene candidato y segundo, el precandidato que tiene hoy está asumiendo un juicio por violaciones de derechos humanos por haber asesinado a un periodista hace 25 años en plena guerra contra el Sendero Luminoso. ¿Ya? Y está en pleno juicio. Y ese es el único precandidato. Y la señora primera dama está en esta bronca espantosa por sus gastos personales, por acusaciones de fondos de campaña mal habidos, por una serie de elementos que le imputan, y hay varias investigaciones fiscales abiertas, aún preliminares, por cierto, algunos actos delictivos. ¿Ok? Entonces, el presidente Humala no tiene candidato. Tal vez su esposa sea candidata al Congreso, tal vez. Pero no hay una fuerza, o sea, el nacionalismo no es una fuerza importante hoy en el Perú como partido de gobierno que diga voy a utilizar los recursos del Estado para reelegir a mis candidatos. Ni eso. No hay ni siquiera esa capacidad de organización. Pero luego, si uno busca en otros, y hay que buscar con lupa, hay algunos interesantes. Entonces, hay un apellido que ustedes no habrán escuchado que se llama un señor Acuña. El señor Acuña es el fundador de una universidad en Trujillo, en honor a César Vallejo, así la bautizó.
que desarrolló filiales en todo el Perú y que reparte becas como loco. Entonces tiene bases y becas y bases, así de simple. Y tiene capacidad económica para enfrentar una campaña y quiere ser presidente del Perú. En el Perú, para mantener esta inscripción, estos 21 partidos que tienen inscripción, toda la votación, si no la pierdes. Y perderla te cuesta caro, porque necesitas 1 millón de firmas para volver a inscribirte. Entonces, hay una regla que establece que si 10 partidos se unen y entre todos juntos pasan el 5%, todos se salvaron. No, no es broma. Estamos pidiendo que se cambie, pero les digo que no es broma. En la elección pasada, Somos Perú, Acción Popular, que era el partido de Fernando Belaúnde, todos se aliaban con Toledo. Y cuando llegaron al poder, todos le dijeron chao a Toledo y cada uno se fue por su lado. Es una estafa al público, pero en fin. Entonces, el señor Acuña está llamando a todos los que pueda, no le va a ir mal llamándoles, o les ofrece mucho más de lo que les ofrece cualquier otro. Parece que Alan García también está llamando a todos los chiquitos y están en esta competencia. Estamos en una etapa de la política peruana que se llama la etapa del amor. Todos se enamoran, tratan de atraerse. Alan García le echa flores a Lourdes Flores. Lourdes Flores dice que antes no iba ni a misa con él y ahora comulga con él. Es una cosa así de amor y va y viene. Pero todavía no sabemos nada por qué. Porque los candidatos a la presidencia se inscriben en enero. En enero. Y en febrero, la primera semana de febrero, las listas parlamentarias. Y tenemos los periodistas nada de tiempo para analizar las listas parlamentarias porque no son políticos de carrera. Son los que se juntaron en el camino y pusieron plata para entrar. Entonces, en abril votamos por parlamento y votamos por presidente en primera vuelta. Hace mucho tiempo que en el Perú un presidente no tiene el 50% más uno de los votos, o sea que hay que ir a la segunda vuelta de todas maneras, que es en junio. ¿Ok? Entonces, es una situación bastante extraña y todo esto con voto obligatorio. Ahora, ¿qué contexto tenemos? Ustedes dirán, me van a decir también, acá está, ¿y la izquierda dónde está? Bueno, hay que sacar una lupa para buscarla, porque está tan dividida, tan atomizada y tan peleada, que claro, hay 2 grupos que tienen inscripción, ¿no? Y el resto quiere colgarse de estos 2 grupos, pero consideran a sus candidatos poco carismáticos, lo cual es verdad, y quieren hacer unas primarias, lo cual los candidatos... Entonces están en ese dilema y muy pronto sabremos cuál es el resultado de este esfuerzo. Porque ¿saben una cosa? El Perú siempre vota centro-izquierda, siempre. Siempre ha votado. Cuando Vargas Llosa se presenta contra Alberto Fujimori, que salió de la nada, Alberto Fujimori representaba a la centro-izquierda, apoyado por la izquierda y por el APRA, ¿no? Cuando se reelige Fujimori frente a Pérez de Cuéllar, pasó lo mismo. Cuando, bueno, Valentín Paniagua salió elegido por el Congreso en un proceso muy parecido al de ustedes en Guatemala y muy limpio, con mucho apoyo de la OEA también, en esa época. Y no me mire mal el secretario general, en esa época, de ahí salió la Carta Democrática que creo que no se ha vuelto a usar. Pero a partir de... ¿No? La tienen colgada en una pared, creo, pero no se ha vuelto a usar. Bueno, y luego se elige al señor Alejandro Toledo. También tenemos que ir a una segunda vuelta entre él y Alan García. Y luego se elige a Alan García frente a Ollantumala con una estrategia de García que fue espectacular. Convirtió a Ollantumala en Hugo Chávez. El lema de campaña de las 2 últimas semanas era o Chávez o el Perú. Entonces, ante este horror, ganó con las justas Alan García, pero le ganó. Pero el horror. Y luego, Ollanta se impone a Keiko Fujimori. Se impone en una campaña muy dura, muy dura, porque en realidad Ollanta seguía representando el chavismo en el Perú. Pero contrata a un magnífico marquetero, a Luis Fabre, le cambia completamente la imagen, le quita el polo rojo, le dice que ya no te digan comandante y que te digan señor. Y el asunto es que cambió completamente la apariencia del candidato y, bueno, se volvió un tipo muy simpático, que además lo es. Y hizo campaña por todo el Perú y ganó la segunda vuelta Keiko Fujimori. Entonces, esa es la situación. Ahora, el gobierno hoy en el Perú es muy débil, realmente muy débil. No tiene bancada. Su bancada es desperdida. Acaban de votar una ley importante. Un grupo se abstuvo, el otro votó a favor, el otro votó en contra. Es decir, es un desastre. El presidente está metido en líos muy graves, de los cuales no logra salir desde hace 6 meses.
Y además tenemos un problema económico. O sea, el Perú se acostumbró a crecer a 6%, 6%, 6%, 6% durante muchos años. Entonces, cuando comenzamos a crecer a 2,5%, a 3%, hay un pesimismo muy grande en el Perú, muy, muy grande. Y ese pesimismo lleva a que la inversión se retraiga inevitablemente. Y lo vemos en todo. Hay una incertidumbre en lo que va a pasar el próximo año, una inversión que se retrae, ¿no es cierto? No hay idea de si va a haber continuidad o no. Pero lo cierto es que, desde el punto de vista económico, el Perú mantiene los mismos lineamientos desde 1990. Son 25 años de la misma política económica. Salvo un sector de la izquierda, que, como les digo, no logra ponerse de acuerdo, nadie habla de cambiar el modelo. Ellos sí, pero el resto no. Entonces, el que salga, por más pragmático que sea o más ideológico que sea, va a probablemente continuar con el mismo modelo. Eso es lo que creemos que va a pasar. Ahora, ¿quién va a salir? No sé, porque además existe la posibilidad de que cambiemos la regla de juego antes de diciembre, lo cual sería maravilloso en algunos aspectos y en otros no, pero en esa discusión estamos en el Perú. Muchas gracias. Lo hice rápido, ¿ah? Gracias. Muy bien, Mario, excelente. Lo hice rápido. Está bien. Bueno, creo que hemos escuchado 4 excelentes presentaciones, aunque nadie sabe quién va a salir en cualquier país, pero no importa. Nadie tiene idea, pero es excelente de todas maneras. Y yo tenía varias preguntas, pero yo creo que es mejor con el Sí, tiempo que nos queda, 45 minutos para... Me imagino que hay preguntas, comentarios. Por favor, si se puede identificarse, sea muy breve. Señor, usted tiene la primera pregunta. Espere el micrófono, por favor. Y ahí vamos a recoger varios. ¿Te Por lo parece menos 2 o los 3? he hecho reír. Por favor. Amigos del país de Guatemala, primero que todo quería aprovechar a felicitar al Diálogo Interamericano, a la OEA, al CAF, por este excelente evento, y así mismo felicitar a Alfonso por su brillante exposición, hacerlo todo en 5 minutos de lo que pasó en Guatemala. No fueron 5. Creo, No fueron. ¿no fueron 5? 15. Fueron 15. Ah, bueno. Con 15 minutos hiciste un milagro. Sin embargo, Alfonso, solo tal vez me gustaría que ahondaras un poquito el tema actual del gobierno elegido en transición de aquí para el 14 de enero con el licenciado Alejandro Maldonado y el vicepresidente que va a ser elegido el día de mañana ante el Congreso. ¿Cuál sería tu opinión con respecto a cómo el presidente Maldonado debe de construir confianza ante el país debido pues a la crisis que nos sucedió? Y asimismo también otros 2 temas. Hablaba aquí la colega del Perú sobre el tema de las reformas. También en Guatemala tenemos la reforma electoral, la iniciativa de reforma electoral, que es algo muy importante que busca sanear el sistema político del país. Creo que eso es algo muy importante que también se debe tocar junto con la ley de contrataciones y la ley de la Contraloría General de Cuentas. Creo que son temas que van vinculados a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y creo que sería interesante que tú pudieras ahondar solamente. Muchas gracias, muy amable. ¿Otras preguntas? Sí, por favor. Sí. ¿Allá? Sí. Usted. El micrófono ahí, por favor. Mi embajador está colorado. Colorado su puesto. Hola, buenas. Tania Bizarri, Office of Refugee Resettlement. Mi pregunta es particularmente para el señor Quiñones, pero si alguno de ustedes sabe también la respuesta, bienvenida. ¿Cuál sería la política de Guatemala o CISAL para prevenir el cruce tan peligroso de los niños no acompañados por la frontera de México y Estados Unidos? Ok, muy bien. Carlos, aquí, por favor. Sí, Alfonso, planteaste un tema que es muy interesante, que es esa falta de correlación prácticamente absoluta entre las elecciones presidenciales y las parlamentarias. ¿Qué es lo que explica esto? Es decir, ¿por qué los mismos votantes votaron a un partido en las parlamentarias y a otro partido? Es decir, y quizá el máximo ejemplo es el del partido de Morales, ¿no? Es decir, la lista más votada en las presidenciales y la quinta
en las parlamentarias, ¿no? Entonces, ahí creo que hay algo, y le iba a preguntar a Sergio, pero dejo los asuntos. Perfecto. Alfonso, ¿quiere responder a los Sí, tres y después abrimos para sí, muchas gracias por las preguntas. Empiezo con la última, que realmente es muy interesante y no solamente ocurrió en el caso de las parlamentarias, también en las municipales. Hay 338 municipalidades en el país y el partido líder de Manuel Valdizón, que va en este momento en tercer lugar, ganó casi la mitad de las alcaldías. Entonces, ¿cómo se explica esto? Creo que hay algunos elementos que es importante. Hubo un llamamiento al voto cruzado. Ese es un tema especial. Segundo, el aparato de los partidos políticos en el interior de la República. Si uno analiza el comportamiento del voto, la gran mayoría del voto para Jimmy Morales fue en los centros urbanos. Centros urbanos donde la gente tiene otro tipo de información y maneja otro tipo de información. Y incluso en el interior de la República hubo ese voto cruzado donde para presidencia, donde se identificaba el tema de la corrupción, se votó por Jimmy Morales, pero para los alcaldes se votaron por los, entre comillas, caciques del lugar. Algunos de ellos incluso acusados de corrupción y en proceso de ser enjuiciados. Y una cosa más, ¿cómo va a votar el narco? Espero que no vote. No solamente votar, y ese es otro elemento que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. Algo que se me olvidó mencionar en la presentación, que también fue parte de esta coyuntura que dio como resultado lo que vimos el domingo, fue un informe que emitió la CICIG sobre el financiamiento de las campañas políticas en Guatemala y cómo se desarrollaba esa estructura del financiamiento, donde había obviamente influencia de poderes oscuros, para llamarlos de alguna forma, y también de algunos contratistas del Estado que se han beneficiado de los contratos que les dan los políticos que han sido electos, que no es un tema exclusivamente de Guatemala, pero quedó evidenciado en este informe. El tema de, gracias Eric por la pregunta, el gobierno de transición, primero creo que hay que mencionar que lo hicimos todo conforme a la Constitución, conforme a las reglas. O sea, nadie puede decir nada en contra de ello. Hay un procedimiento definido y ese procedimiento se siguió. En ese sentido, Alejandro Maldonado Aguirre es el presidente constitucional de la República de Guatemala. Por las razones que sea, pero lo es. Y vamos a elegir, el Congreso tiene que elegir de una terna que le ha presentado ya el presidente a quien va a ocupar la vicepresidencia por el resto de este periodo. Son 4 meses, es un periodo relativamente corto. En algún momento el presidente Maldonado dijo que era el gobierno de salvación y él ha insistido que parte del trabajo en este momento es sentar las bases para que el nuevo gobierno que tome posesión el 14 de enero a las 14 horas pueda seguir construyendo en base de lo que se haga. Y algo de lo que él ha mencionado es algo que Eric mencionó, y es el tema de la aprobación de leyes que son claves en este momento para continuar consolidando el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala, como el tema de la ley electoral y de partidos políticos, que ya está siendo considerada en el Congreso de la República. Obviamente en esta legislatura, lo que resta de esta legislatura, va a ser complicado que se lleguen a aprobar algunas leyes, y mucho tiene que ver con el hecho de que muchos de los diputados no fueron reelectos. Claro. Entonces, ¿qué entusiasmo van a tener ellos de continuar? Yo espero que haya madurez, que sean consecuentes con el hecho de que fueron electos para un periodo de tiempo, y que además escuchen el clamor popular que se ha dado en los últimos meses, y que respondan ante esa situación, y que lleguen a aprobar estas leyes que son tan importantes para la consolidación de nuestra democracia y del Estado de Derecho, y continuar fortaleciendo el Estado de Derecho. El tema de los menores no acompañados es un tema complicado, porque también hay que analizar las causas de por qué esto se da. Ha habido una inmigración importante de Guatemala
y no solamente de Guatemala, de los países centroamericanos hacia los Estados Unidos. Más recientemente es en busca de un mejor destino económico. Algunos de estos jóvenes están buscando la reunificación con sus padres que se vinieron a los Estados Unidos hace algún tiempo. Algunos otros están huyendo de algunas de las situaciones que se dan y que se mencionaron hoy en la mañana, de las maras que los están tratando de cooptar y de que se vuelvan parte de esas estructuras tan nefastas que tenemos en nuestros países. Pero la realidad es que la única forma de que nosotros podamos como países evitar que haya migración es si podemos proveer mejores condiciones en nuestros países, ciudadanos. Y eso se logra a través del desarrollo. Entonces, si nosotros queremos como país lograrlo, y tampoco lo vamos a hacer de la noche a la mañana, lo que tenemos que tratar es de proveer oportunidades para la población para que no las busquen fuera de su país. ¿Qué es lo que debería ocurrir? O sea, las primeras oportunidades deben estar en el país y no deben sentirse forzados a salir de un país y buscarlos en otro país. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor. Vamos a tener otra ronda acá. Por favor, el micrófono. Acá, y después Marta Lucía. Pero, señor, sí, después vamos allá. Vamos a tomar otra ronda. Sí, ahí está el micrófono. Después, soy Rafael Estrella, vicepresidente del Instituto Elcano. La pregunta es para Sergio. En un escenario como el que has descrito de doble vuelta, inédita en la democracia argentina, ¿qué va a ocurrir con las otras fuerzas? Con los votos de Massa, con los votos de Stolbizer, ¿irían con la misma facilidad hacia Macri que hacia Scioli o preferentemente se irían hacia Macri? Y en segundo lugar, el radicalismo es hoy la primera fuerza de la oposición en el Congreso, pero sin embargo en este proceso aparece totalmente desdibujado. ¿Cómo quedaría? Gracias. Marta Lucía. Gracias. Yo vuelvo un poco con el tema de instituciones. Yo quisiera preguntarle a Alfonso si no tienen ustedes de pronto el temor de que ahora entonces El Salvador termine volviéndose después el caudillo y el caudillo después pues sea algo parecido a lo que sucedió con Venezuela. Venezuela también tenía su situación de corrupción en los partidos tradicionales, llega el caudillo y ya sabemos qué ha pasado después. ¿Qué pasa con el tema de instituciones? Y también le pregunto a Rosa María, porque uno realmente dice, bueno, el voto obligatorio en el Perú de pronto ha servido. Es algo que muchas veces me pregunto, yo de pronto quisiera en Colombia un voto obligatorio para enseñarle a la gente a que tiene que votar y no dejarse comprar el voto, pero hay que realmente eso que tiene de ancho y de largo. Y con el caso de Argentina y Venezuela, de nuevo, el tema de instituciones, es que a veces es como un cinismo o es una ingenuidad decir que dicha que la justicia reaccionó, pero más bien cómo prevenir, qué instituciones pueden realmente prevenir. En el caso de Venezuela tenemos hoy una institucionalidad que nos garantice que va a haber una elección limpia, transparente, que no hay ningún riesgo de fraude, hay un consejo electoral que genere esa credibilidad. En el caso de Argentina y en el caso de Perú hemos oído, ambas campañas estuvieron financiadas por el chavismo en el pasado. ¿Qué instituciones realmente pueden ser capaces de prevenir que eso se repita en el futuro? Bueno, vamos por este lado, hay dos preguntas acá. Sí, por favor. Sí, señor. Sí, él. Gracias, Michael. Mi nombre es Mauricio Pardón, de la Organización Panamericana de la Salud. Como peruano me atrevo a hacer un par de preguntas. La primera motivada por la intervención del colega sobre el narcotráfico. Y es que, ¿cómo se esperaría que aprovecháramos estas elecciones y nuestro proceso político, ¿no?, para discutir el tema del narcotráfico, que es un tema tan central a la realidad económica, a la realidad social y política de los países? Y es porque tengo el recuerdo de la elección anterior en el Perú, en la que ya gana el presidente Ollanta y era verdaderamente escalofriante ver cómo se desperdiciaba esa oportunidad y cómo el tema del narcotráfico, que continúa avanzando en todos nuestros países, especialmente en el Perú, desaparece totalmente del escenario y no es discutido. Y lo segundo, si me permiten, es se espera este año, se sabe que las condiciones climáticas van a ser extraordinariamente adversas para la costa Pacífico. Todos sabemos, en el Perú el fenómeno de la corriente del Niño es verdaderamente devastador. El 83, y se espera de que sea mayor que el de esa oportunidad, y el del 98 trajo abajo más de 5 puntos porcentuales del Producto Bruto del país. Y si se esperaría, o se podría anticiparse
de que eso tuviera alguna implicancia en el panorama electoral. Sí. Lo mismo es aplicable a los otros países, porque estos fenómenos son globales. Muchas gracias. Michael, si me permite solamente decir algo. No, vamos a esperar. Rosa María, sí, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. Lo que yo trabajo con Majoritas, que es una compañía que ayuda a líderes a a ganar campañas de seguidores digitales a votos reales. Entonces, una de las cosas que dijo el doctor Quiñones, que me interesó muchísimo, es ese movimiento en que las redes sociales efectivamente hicieron un cambio. Lo que me gustaría saber de los demás panelistas es cómo ha afectado en sus elecciones, cómo las empieza a afectar ahora. Yo veo varias cosas. Uno, el descontento que hay, el descontento social, un movimiento hacia un pacto social que puede estar en esas redes sociales, porque lo que hace es una comunicación a doble sentido en lugar de una comunicación simplemente del político al pueblo. Pero también a tener, aparte de ese descontento y más cosas del pacto social, también, por ejemplo, en el programa de las encuestas. Las encuestas sí son de un momento al otro. En cambio, cuando uno ve todos los datos por los medios, uno ve el comportamiento natural de los votantes de todo el tiempo. El comportamiento, cómo reaccionan a cada mensaje, cómo reaccionan a cada imagen, cómo reaccionan a todo. Ya, está bien. Gracias. Vamos a hacer respuestas muy rápidas para hacer otra ronda más. Tenemos tiempo atrás, pero Rosa María quiere empezar y muy breve, por favor. Sí, una cosa que me olvidé decir en mi presentación es que la única cosa que es segura en el Perú es que la campaña va a ser a 40 grados en la costa peruana, cosa que jamás ha pasado, ¿no? Jamás hemos tenido campaña con fenómeno del Niño. Y vamos a tener campaña con fenómeno del Niño. Y va a ser bien difícil para los candidatos no enfrentar el problema, porque la población no va a estar mirando la campaña, va a estar mirando quién le soluciona el problema que trae el fenómeno del Niño, que es devastador en el Perú. Y si es peor que el del 98, va a ser espantoso. Como repito, es la primera vez que esta circunstancia se va a dar junta, y creo que para los políticos que van a intervenir va a ser todo un reto, no ser populismo, y para el Estado, que está a cargo del asunto desde ya, tomando medidas preventivas, poder salir más o menos airoso de un desastre natural que nos ha costado muchísimo en el pasado. Y entonces, ese es un tema muy importante. Y el tema del narcotráfico es importante porque el narcotráfico se cuela en la campaña. Y se cuela en la campaña de muchas formas. Y tratamos de que no se cuele en la campaña. Pero con las reglas de juego que tenemos de financiamiento político el día de hoy es muy difícil. Por acá nos decían, la plata de Chávez entró al Perú. Nadie lo sabe. Yo siempre digo, yo soy periodista, yo puedo probarlo, lo digo. Si no puedo probarlo, no lo digo. No se puede saber. ¿Por qué? Porque no hay ningún control real. Y todos los partidos políticos, absolutamente todos los que participaron en la campaña del 2011, fueron sancionados porque nuestro sistema electoral es muy bueno, es de mucho nivel. Pero la ley no le da dientes para dar una sanción efectiva. Es decir, fueron sancionados. Con la pérdida del financiamiento público que el MEF, ya se fue el embajador de Perú, porque él era el responsable, nunca ha entregado. Entonces, creo que por eso se fue. Pero el tema es que no hay dientes en la ley para generar una sanción por problemas de falta de transparencia en financiamiento público. Y si es grave a nivel nacional, en las elecciones regionales y locales es un escándalo. Y el problema ahí es que ni siquiera tenemos partidos políticos que participan. Acá alguien decía, un partido se llevó la mitad de las alcaldías. Ya quisiéramos nosotros en el Perú que el APRA se lleve pues el 10% de las alcaldías. Y es el partido más antiguo y más sólido del Perú. Porque cada alcaldía tiene, no sé, pues 15 listas que compiten. Fácil, ¿eh? Cada una formada por cualquier persona y no se les pide rendición de cuentas porque son movimientos y no partidos, según la ley. Entonces, así de grave es el asunto. Y no solo es el narcotráfico, es la minería ilegal, que es un problema gravísimo en el Perú, es tala ilegal, es todo lo que está unido a crimen organizado, que está metiéndose a las campañas de una forma u otra. Entonces, sí, ese es un problema real. Y porque hasta que no tengamos reglas claras no lo van a afrontar. Bueno, gracias. Vladimir, quería... Rápidamente, sí. Fíjate, con respecto al tema de la desconfianza en las instituciones y referido fundamentalmente al tema electoral,
todas las encuestas en Venezuela, y siendo que el voto no es obligatorio, todas las encuestas coinciden, si en algo coinciden las encuestas en Venezuela, es que alrededor del 80% de los venezolanos está muy seguro de votar o va a votar. Es decir, vamos a decir que el 60% está muy seguro de que va a votar y hay un 20% que está seguro de ir a votar. Y hay un porcentaje cercano al 20% que no tiene seguridad o que no va a votar. Es decir, hay una intención de voto al día de hoy, de acuerdo a las encuestas, cercano al 80%, fíjense ustedes. Y sin embargo hay cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral. Pero yo me pregunto, si hay ese cuestionamiento, ¿cómo es que hay esa voluntad de votar? Es decir, hay con todo y las críticas que hay al Consejo Nacional Electoral, con todas las críticas que hay a la integración, hay una voluntad del pueblo de Venezuela, de las corrientes diversas políticas que existen en el país, de ir a votar. O sea, el instrumento del voto todavía tiene en el ciudadano un nivel de confiabilidad y eso lo muestran las encuestas. Eso para mí es, digamos, incontrovertible. Es decir, con toda la desconfianza que pueda tener algunos sectores del CNE, pues no ha calado el discurso de que va a haber fraude, de que no se puede votar porque va a haber fraude, que se va a robar la elección. Eso no ha calado, porque de lo contrario pues tendríamos una tensión altísima en Venezuela. Con respecto al tema del gasto de campaña, yo tengo que decir algo, porque por aquí está un amigo mío de México. Nos conocimos en México, Lázaro Cárdenas, fue gobernador allá de Michoacán, y a mí se me acusó de haber llevado dinero a Brasil y a México cuando yo era embajador del presidente Chávez en México y Brasil. Y así como se me acusó a mí, a lo mejor están acusando a otra gente de llevar dinero a otros lugares. A mí que me registren. Jamás recibí una instrucción en ese sentido, y mucho menos el dinero. Y me pueden registrar lo que quieran. O sea, yo no es que crea o no crea, pero en todo caso, pues en mi caso particular, como de mí se dijo, no hay mejor escenario que este para yo decir que eso fue absolutamente falso. Y ahí me saco ese pinito. Muy bien, muchas gracias. Sergio y Alfonso, lamentablemente me han informado que esto ya extendimos el tiempo. Entonces, disculpe, pero voy a dar la palabra a Sergio y para terminar, Alfonso. Disculpa para los que no han podido preguntar. Sergio. Gracias, Michael. Respecto a la situación de la segunda vuelta, como yo comenté antes, sería la primera vez que tenemos segunda vuelta en Argentina. Así que no tenemos una noción de cómo se da el realineamiento de votos en general. En particular, en este caso, aparecen dos dudas. La primera, hay una distribución de 60-40, un 60% de gente que quiere un cambio. Eso está distribuido, obviamente, también entre izquierda, centro y derecha, pero hay como una especie de fuerte vocación, no totalmente antigobierno, pero sí de cambio. Eso sugiere que Scioli tendría dificultades para capturar parte de ese voto. Lo que ocurre es que Scioli es un candidato bastante kirchnerismo, pero él no es kirchnerista. Es casi un liberal de closet, digamos, ¿no? Y la pregunta es si va a poder salir o no. Y no lo sabemos. Él está buscando ser el viejo Scioli, no puede. Está como ahora mostrando a sus referentes económicos que son muy razonables, pro mercado. Lo hace no del todo porque tiene miedo que la presidenta se enoje. Entonces está en esa tirantez tan singular que probablemente en una segunda vuelta con menos resistencias pueda efectivamente volcarse a conquistar al votante medio, ¿no? Ahora, cuando uno analiza más puntualmente las circunstancias actuales, como consecuencia de un escándalo realmente muy inusual que ocurrió en la provincia de Tucumán, esto es un pie de página, es una síntesis de la regresión institucional de la Argentina, porque fue nuestra Filadelfia. Ahí nació la independencia y ahora hemos visto un escándalo de fraude e irregularidades inéditas en todo el proceso electoral hace un par de semanas, que pone a Tucumán al mismo nivel de muchos estados en México que durante tanto tiempo tuvieron conflictos postelectorales, casi con escándalos similares, ¿no? Y en este contexto, esto ha disparado una coordinación de las fuerzas de oposición, en particular entre Macri y Massa, que tenían diferencias personales bastante importantes y se fueron cerrando en los últimos días. Esto no implica que va a haber una coordinación en una segunda vuelta, pero hay un afecto societatis que antes no existía. Efectivamente el Massa de hoy es un Massa mucho más agresivo, más crítico del gobierno, y concentra el voto no peronista, el voto peronista no kirchnerista y el voto no peronista que busca un cambio y que es todavía lejano a la figura de Mauricio Macri, ¿no?
Así que en principio Macri tendría una buena chance de ganar. Respondo una cosa más, tenemos un tiempito Muy más. breve, porque estamos respecto de la Unión Cívica Radical, el candidato, un excelente candidato, sacó solamente 3% de los votos en las primarias de agosto, del 9 de agosto. El radicalismo está sufriendo un desgaste no menor en la medida en que perdió su base de apoyo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. En conjunto eso es el 48% del electorado. Y el radicalismo quedó básicamente sin representación. En el interior del país tiene mucha fuerza. Entonces yo no lo descartaría, no le sacaría en el futuro de la carrera, pero tiene que efectivamente renovar su dirigencia y tratar de volver a ganar espacio en los distritos demográficamente más significativos. Muy bien, gracias. Alfonso, Gracias, la palabra. Michael, yo creo que Marta Lucía pone el dedo en la llaga en el sentido de las instituciones y la institucionalidad. Pues si lo relacionamos con el otro tema que mencionabas de si hay riesgo de caudillismo o de entronización o de mantenerse en el poder, si uno tiene instituciones sólidas, si uno, va a ser muy difícil que eso suceda. Entonces, si hay que trabajar en algo es en eso. En construir instituciones, en fortalecer instituciones, en que haya auditoría social, de tal forma que ese riesgo que siempre existe, o sea, existe en cualquiera de los países, tenga esos checks and balances de las instituciones y que a través de eso podamos continuar construyendo, por lo menos en el caso de Guatemala, y fortaleciendo el Estado de Derecho y la democracia. En el caso actual, la presidencia de Alejandro Maldonado Aguirre termina el 14 de enero, entrega a un nuevo presidente conforme todo el mecanismo y la estructura que se tiene constitucional, y no me cabe la menor duda que lo que ha sucedido en este momento en Guatemala va a seguir adelante, y esa auditoría social que dio como resultado que la coyuntura tuviera las consecuencias que hemos visto en Guatemala, vaya a seguir adelante, y creo que es algo que nosotros desde espacios como este debemos aplaudir, pero también debemos darle seguimiento. A mí me encantaría que se analizara más esta situación que se dio en Guatemala y cómo esto, con el orgullo que me da de lo que fui testigo, pudiera ver cómo se pudiera extrapolar y esas experiencias, esas buenas experiencias, traducirlas a otros países que también tienen situaciones similares a la que estamos viviendo. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Disculpa a los que no han podido hacer sus preguntas, pero ya extendió el tiempo. Y quiero agradecer a Alfonso, Sergio, Vladimir, Rosa María, y muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, gracias. Bien, veíamos cómo finaliza este segundo panel de discusión en la conferencia CAF 2015, la versión número 19, en donde se abordaba un tema muy importante para el hemisferio occidental, y es estos procesos electorales que se van a realizar en algunos países como Venezuela, el caso también de Guatemala, y cuáles son los principales retos que tienen de cara a estas elecciones. Algunos de los panelistas que acompañaban en esta conferencia aseguraban que hay una necesidad de que haya una mayor rendición de cuentas, sobre todo por parte del tema financiero en las campañas, pero también es importante que se pueda proteger a los votantes en el caso